ya se ha ido a reducir en muchas ocasiones, de hecho, cuando estamos hablando de un sistema, único sistema caracterizado por la función de transferencia, estamos utilizando ya ese lenguaje de diagramas de bloques, pero es un lenguaje muy habitual en muchas ramas de la tecnología, y vamos a hacer pues un pequeño ensayo. Vamos a plantearlo ya con una estructura completa, algo de realimentación, donde se trata de esta manera. Es un diagrama de bloques. Ahí desaparece el circuito. Esto es como un nivel de abstracción para representar muchas cosas. Puede ser un circuito, puede ser un sistema de otra naturaleza completamente distinta, naturaleza pues eléctrica simplemente, mecánica, acústica, etc. Caractericemos los bloques. Este será un bloque sumador-restador. Pues en este caso concreto, lo vamos a realizar mediante una función de transferencia. Voy a llamar H. Y este es otro bloque. Entonces, para ver cuál es la dinámica, el mecanismo de una representación de este tipo, pues en estas líneas se ponen flechas, indicando cuál es el sentido de la transmisión de la señal. Igual que estamos haciendo aquí, decimos entrada-salida. Aquí no ponemos las flechas, porque ya lo sustituimos con la terminología entrada-salida, pues aquí se suelen poner flechas. Aquí iría una flecha, aquí otra flecha. Este bloque sí falta especificar cuál es la entrada y cuál es la salida. Pues eso viene denotado por el lenguaje de las flechas. ¿Entendido? Este es otro bloque que en el caso particular concreto pues vamos a asignar una constante. ¿Qué quiere decir? Pues que este bloque funciona multiplicando la señal a la entrada por la H1, que vimos haciendo. Y este bloque de aquí, como la flecha de entrada tiene por la derecha y la flecha de salida, se limita a multiplicar por una constante beta la señal que se conecta a la entrada. Y esto, pues, la representación misma es un sumador, en este caso configurado como restador. O sea, es habitual encontrar este circulito, pues con varias entradas. En el caso de que fuera un sumador, se representa de esta manera. Las flechas entrantes serían los sumandos, la saliente, el resultado de la suma. Y en este caso, pues se invita a realizar con los signos indicados las señales que nos quieren entrar. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que se puede pretender aquí? Se pretende en este caso, definiendo como entrada en el dominio de Laplace, vamos a trabajar ya directamente a XDS, obtener la IDS, o lo que es lo mismo, el lenguaje de sistemas lineales, porque son operadores lineales, pues simplemente lo que se pide es obtener la función de transferencia asociada a este conjunto. Y luego parece eso. ¿Cuál es la función de transferencia asociada a este conjunto? Bueno, pues antes de proceder, pues hay que hacer una suposición, que es lo que da utilidad a estos diagramas de bloques. Se supone que cada diagrama de bloques no es afectado por el bloque o bloques que se le conecten a la señal. Eso lo hemos referido. ¿Tenemos en circuitos bloques que funcionen en la realidad así? Pues sí, todas las secciones básicas que hemos estudiado terminadas en amplificador operacional tienen esa característica. Lo cual, pues, si a nosotros ahora se nos pide realizar mediante un circuito un diagrama de bloques, pues utilizaríamos aquí los bloques que conocemos con amplificador operacional, porque sabemos que cumplen esa característica. Es decir, aquí simplemente este bloque va a multiplicar por H1 lo que tenga aquí, independientemente de que tenga este bloque conectado a la serie. Extraordinariamente es una realización, pero que podemos realizar en la práctica y facilitar enormemente la vida. Bueno, ¿cómo resolver este problema? Fácil, claro, leyendo lo que nos dice el diagrama.
fijaos que en otros casos hay que plantear algunas ecuaciones y tal, entonces eso, ahí no vamos a entrar. Hay bueno, un procedimiento, una técnica de analizar diagramas complejos de bloques que son equivalentes a los grafos. De grafos, entonces lo mismo, en grafos, en diagramas muy complejos, pues, obviamente hay que desarrollar una metodología sistemática de plantear las ecuaciones por ejemplo sencillo. Claro, vamos a ver. IDS, ¿qué es lo que nos pide? Pues vemos que será IDS. Pues será igual a H1S multiplicado por lo que tiene aquí a la entrada. ¿Y qué tiene a la entrada? Pues tiene la X de S, esta será con signo positivo, y ahora menos lo que viene por aquí, que es simplemente beta por IDS. Menos beta por IDS. Pues ya tenemos planteada la ecuación que describe el complemento de este sistema, y lo único que tenemos que hacer ahí es despejar la IDS. Entonces, este término, multiplicado por H sub 1, pasamos al primer miembro, despejamos la IDS y nos sale directamente el resultado siguiente, de los resultados fundamentales de diversos sistemas lineales, H sub 1 ds dividido por 1 más beta por H1 de S. Esta es la multiplicado por X de S. Luego, esta es exactamente la función de transferencia que tratábamos de. ¿De acuerdo? ¿Para qué vale esto? Bueno, pues vamos a ilustrarlo con algún ejemplo. De hecho, ya lo hemos estudiado con anterioridad, lo identificaremos directamente. Pero ¿para qué sirve? Este resultado, insisto, es fundamental en muchísimas aplicaciones, en sistemas de control, en electrónica, la alimentación, pues claro, ilustra lo que hemos obtenido. Cómo una función de transferencia se modifica por el hecho de introducir un bucle de realimentación. Claro, esto aquí se interpreta que introduce un bucle de realimentación, que prioritariamente aquí, según la realimentación, sería una realimentación negativa. La realimentación negativa se consideramos beta un parámetro positivo. Pero, pues, resta a la entrada, o con signo menos, introduce una fracción de la señal de salida. Es decir, integral como realimentación negativa. Tenemos la expresión de la nueva función de transferencia. Obviamente se modifica fuertemente por el hecho de introducir esta realimentación. Esto es el caso más sencillo posible, cuando la beta es una constante, como he dicho. Pero puede haber estructuras mucho más complejas donde la beta es otra función de transferencia. Por lo cual, claro, el resultado es el mismo, solo que ahí habría que poner, en vez de beta, la función de transferencia correspondiente. Por lo cual, pues, la complejidad y las posibilidades que abre como modificación de la función de transferencia esta realimentación. ¿No? Insisto que este lenguaje de bloques se utiliza muchísimo. MATLAB. MATLAB pues, tiene un entorno gráfico, que es el Simulink, el resultado que estudiáis en la asignatura, que corre dentro de MATLAB, pero es un interfaz gráfico para trabajar con diagramas de bloques. Se puede plantar un enorme diagrama de bloques y verlo funcionar, hacerlo correr. El Simulink es traducir a MATLAB y se ejecuta el sistema de presentación para los resultados. Mañana pues tendré un ejemplo precisamente de aplicación de este. Bueno, alguna aplicación sencilla que vamos a reconocer enseguida. Pues pongamos H sub 1, una función de primer orden. La función básica que habíamos dicho. Y la beta, pues exactamente como hemos supuesto, una constante. Pero, es decir, beta es constante, no es positiva, pero que es sí.
Y se ha dicho que los errores trabajan con diagramas de bloques prearticulados como más grandes. Y luego yo puedo usar estos diagramas de bloques, pasarlo como a lenguaje circular, como ustedes con amplificadores y demás. Sí, pero eso ya es la realización. Entonces ahí MATLAB no tiene esa facilidad, es un nivel de abstracción. Ahora tú dirías, ¿cómo realizo esto si es que me interesa? Realmente es más que cuando uno dice un conjunto lo que hago es por ahí, y Pues, cada forma, cada bloque puede realizarlo, pero en los digitales ahora vamos a ver los ejemplos ya lo tienes captado. La ventaja de otras materias pues es esa universalidad de los sistemas lineales. Entonces puede haber un gigantesco diagrama de bloques donde hay bloques que sean de naturaleza mecánica, por ejemplo el control de un motor, pues se representa también con sus bloques y se mezcla todo y se estudia desde el mismo. En esta hipótesis que hemos hecho, ¿veis? Como ejemplo, pues la función de transferencia sencilla que hemos tratado y beta, suponiendo que es una cosa que nos aplicamos directamente el resultado y decimos que la HDS global, simplemente sustituyendo, es igual. El resultado es alto, K dividido por S más alfa, dividido por 1 más beta, por K dividido por S más alfa, la función de transferencia. Arreglo nuestros coeficientes, multiplicando por este denominador común, el numerador y el denominador, llego a K dividido por S más alfa más beta K. Esa es la multiplicación. Pero bueno, aquí podemos interpretar y decimos, ¿qué hace la beta? ¿Qué hace este núcleo de realimentación? Pues claramente modifica la función de transferencia. Es decir, la H1 era esta, pasamos a esta HDS, que en este caso el numerador sale el mismo, y el denominador claramente ha sido alterado. Entonces, antes había un polo menos alfa, poniendo alfa mayor que 0, y ahora pues se ha modificado. Por eso que el polo antes era alfa, el signo negativo, y ahora es menos, entre paréntesis alfa más. Luego se han modificado todas las propiedades, tanto para la respuesta en el dominio del tiempo, como de respuesta en el dominio de la secuencia. Pero, por ejemplo, bueno, pues la frecuencia de cortes, recordemos que este era un circuito que si examinamos la respuesta en frecuencia desde el punto de vista de la amplificación, pues tenía esa curva. Entonces, para la H1, la frecuencia de corte que la función de transferencia 1, pues era, como bien sabemos, alfa. Y sin embargo, nosotros hemos pasado a un comportamiento distinto de la respuesta en frecuencia, donde, pues, la frecuencia de corte se ha ensanchado. Es decir, ahí sería la omega de corte y del 1 igual a alfa más beta multiplicada por la modificación. Y así podríamos ir comparando. También son distintas la H de 0. ¿Cuánto valía la H de 0 en este caso? Sería K dividido por alfa. Por lo de K dividido por alfa, pues que acá fuera negativa. Y aquí, pues, esto sería la H1 y la H de 0. En este caso sería igual a K, el módulo de K dividido por alfa más beta K. Ponemos también la K mayor que 0, entonces se ve que la amplificación, veis, ha disminuido, pero el ancho de banda es obvia. Esto lo habíamos estudiado ya, por supuesto que sí. ¿Cuál sería una realización en este caso? ¿Cuál sería una realización de este caso? Yo lo que hemos visto.
Pasó. ¿Cómo? ¿Un filtro pasó? No, ya me refiero a derecho, es decir, la separación de las dos cosas. ¿Dónde hemos visto esto? Operacional en configuración no inversora. Es exactamente lo mismo, es una repetición. Que la amplificación máxima pues disminuye a costa de la frecuencia del corte superior, es exactamente lo que hace el administrador operacional en configuración no inversora. Digamos, vamos al circuito que estoy nombrando, R2, R1. Esto lo vamos a identificar con la función de transferencia. Esta sería la VI, la VO, pues esta va a ser la función de transferencia global. Entonces, es exactamente igual. Veamos, esta es la entrada al amplificador operacional, se está comportando exactamente como el restador. Está restando a la tensión del nodo 1, la tensión de este nodo. La tensión del nodo 1 es la entrada. Fijaos, la entrada se está restando una fracción de la salida. A la entrada se le está restando una fracción de la salida. Es decir, la beta aquí es justamente este divisor de tensión. La fracción es R1, que es donde se mide la tensión, dividido por R1 más R2. ¿Y cuál es, en este caso, la H sub 1? Es decir, la función de transferencia partida. Pues exactamente la de la amplificador. Es decir, es lo que habíamos llamado ADS, igual a E0 omega C dividido por S más omega C. Es función de primer orden, Entonces, lo que hemos obtenido aquí ya lo obtuvimos en el caso de la función. Fijaos, haciendo la traducción tendríamos la función de transferencia esta, la HDS, sería lo inversor, pues veamos, es igual a es la omega C multiplicado por la C. Y ahora en el denominador S más alfa es la omega sub C, más beta por K. Pues la beta es R1 partido por R1 más R2 multiplicado por la K. Y la K de nuevo es la A sub 0 omega C. Esto es lo que llamamos es el inverso de la amplificación del inversor. Entonces, esto es exactamente lo que habíamos obtenido al estudiar en detalle el amplificador no inversor. Esto ahora sería el análisis de lo mismo, pero mediante el lenguaje de los bloques y que se responde directamente a aquella variable. Luego, esto, para que quede claro, es lo que habíamos llamado omega de corte con omega mayúscula. ¿Qué es igual? Pues omega C, digamos así, omega C, factor común de 1 más A sub 0, ¿veis? Hemos sacado A sub 0 dividido por la amplificación de los datos. Aquí deducíamos que la omega de corte era muy superior
habla del valor operacional en buqueamientos y lazo de realimentación. Pues ahí tenéis, es una ilustración clarísima. Una vez más, ya que esto va a sonar, lo vais a ver todo. Como tengo que decir, yo reiterando, pero que sí que es urgente, pero cuando lo estaba haciendo, el hombre va a resonar todo el mundo, porque es una obra que lo hemos visto con todo detalle, por eso me he estado entreteniendo en esto. Entonces, una vez más, que nadie diga que lo mismo. Pero tengo que seguir diciendo. Bueno, pues empezamos con el siguiente tema, el tema 4, sobre la respuesta en frecuencia, cuyo objetivo, como salta a la vista, es ampliar los conocimientos que ya hemos desarrollado con bastante extensión en el primer capítulo, en lo concerniente al estudio del H de J omega, ¿no? Tema, vamos a ampliar el conocimiento que tenemos de la respuesta en secuencia, pero lo mismo el estudio del H de J. Tema 4, respuesta en frecuencia, respuesta en frecuencia de circuitos y sistemas lineales. ¿En qué consiste? Pues como bien sabemos, en el estudio de la H de J omega, la que habíamos llamado respuesta en frecuencia, con las hipótesis que también hemos mencionado. Es decir, solo tiene sentido hablar de respuesta en frecuencia y orientar circuitos a lo que se llama procesado de señales en el dominio de la frecuencia cuando garanticemos la estabilidad en sentido estricto del circuito. Una unidad. Entonces, claro, si uno obtiene, como puede haber caso, una función de transferencia, polos hay con polos en el plano derecho, pues es que automáticamente tendría que decir, he debido cometer un error porque no se me permite respuesta en frecuencia de este circuito porque no va a funcionar jamás. Esto sería un oscilador y encima el circuito sería inestable. Por tanto, no va a responder como yo quiero, que es procesando, que hemos explicado como transformación del espectro, el espectro de la señal de entrada para dar el espectro de la señal de salida. ¿Por qué? Pues intercalar la respuesta natural, la respuesta propia del sistema de respuesta libre. Bueno, pues aquí recordamos brevemente una vez más que el H de J omega pues tiene dos partes como función compleja de una variable real que es la omega, que será el módulo, el H de J omega, y el desfase. Argumento realmente, desfase es lo que produce sobre el espectro, y ambas componentes nos interesan. Repetimos, la amplificación y desfase. Bueno, esta terminología de amplificación y desfase, sobre todo esta, tiene todo sentido, aunque también se suele extender, pero induce a error en funciones de transferencia de tipo homogéneo. Es decir, que son la mayoría de las que vamos a tratar aquí, pero no las únicas. Es decir, ¿qué quiere decir función de transferencia que relaciona variables homogéneas? Pues funciones de transferencia que van a ser adimensionales. Es decir, por ejemplo, cuando en el estudio que hacemos sobre la función de transferencia que estamos estudiando, pues la variable de entrada es una tensión y la variable de salida una tensión. Va a ser el caso
más frecuente en problemas de filtrado de procesado analógico de señales, ¿no? Es decir, en ese caso, H de J omega es igual al cociente entre VO y VI, vamos a recalcar que se trataría de los espectros, pues claro, la H de J omega es adimensional. Entonces ahí sí que tiene todo el sentido el concepto de amplificación. Lo que ocurre es que suele haber casos también en las aplicaciones donde las variables que se relacionan no son homogéneas. ¿Cuál sería el caso? Sería tensión de salida y que la variable de entrada fuera una corriente. Entonces, en este caso, la función de transferencia, aunque muchas veces se suele seguir representando por la letra H, pues realmente es una que, vamos a ver, relación entre salida dividido por entrada, pues tiene dimensiones de impedancia. Se puede denominar transimpedancia. En este caso, claro, actúa el mismo concepto, es decir, la variable de salida igual a la función de transferencia, que sería una transimpedancia multiplicada por la variable de entrada. Entonces, en este caso, la función de transferencia es dimensional, tiene dimensión de impedancia, y en ese caso, pues, bueno, pues rechina un poquitín con el concepto de amplificación, porque aquí no se amplifica nada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues que mientras aquí es habitual lo del módulo y el argumento, aquí por supuesto que también se puede utilizar el módulo de la función de transferencia y el argumento. Sigue siendo, desde el punto de vista matemático, lo mismo, una función compleja y una variable. Lo que ocurre es que desde un punto de vista práctico suele preferirse, cuando se trata de una transimpedancia, aunque insisto que también se estudia en el módulo y el argumento, que me carga la información, pues también es bastante frecuente esta función de transferencia como impedancia, pues escindirla en su parte real y su parte imaginaria. Es decir, la parte real sería lo que se llama resistencia, si enlazamos con conceptos que vimos en el circuito transformado fasorial, más la parte imaginaria, que sería la reactancia. Pero ambas orientaciones, ambas expresiones se utilizan, esta con bastante frecuencia, son obvias, mientras que aquí, desde luego, no tiene sentido distinguir en parte real y parte imaginaria, porque son el módulo y el argumento los que tienen pues una connotación práctica clarísima. ¿De acuerdo? Como veis, es lo mismo con una función que fuera al revés, de explicación en tensión y respuesta en corriente, que también, por supuesto, que hay aplicaciones, pues sería otra función de transamplitancia, también dimensional, y en ese caso la extinción sería la parte real, que sería la conductancia, y la parte imaginaria, que sería la sustentancia, con los mismos términos que utilizaban para el estudio observador. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver ahora qué se entiende por trazado gráfico de la amplificación y el desfase. Módulo y argumento de la función de trazado gráfico de la respuesta en frecuencia, tanto del módulo como del argumento. H de J omega a partir del diagrama por C.
el diagrama por los ligeros. ¿A qué pretendemos con esto? Pues avanzar en el sentido cuantitativo. Habíamos hecho el trazado cualitativo de lo que lleva la curva de amplificación y ahora pues, vamos a avanzar en detalles ya más cuantitativos que dependen del sistema de cursos. Pues vamos a suponer el siguiente diagrama de polos. Diagrama pues simplificado, pero para sacar conclusiones de tipo general. Pongamos una función de transferencia que tiene este par de polos complejos puntuados. Este es el plano S, el F j omega. Aquí vamos a suponer que hay un par de ceros, también complejos puntuados. Entonces sería el Z símbolo y el Z sub 2. Podríamos poner más singularidades, pero insisto, con esto es suficiente para derivar las propiedades que nos interesan. Objetivo, como he dicho, el H de J omega, pues derivar propiedades tanto del módulo de J omega, amplificación, como del medio del H de J omega. H de S, K, polinomios normalizados, como tenemos ya costumbre de hacer, numerador S dividido por denominador. Factorizamos numerador y denominador. Pues tendríamos en general S menos Z1 por punto S menos Z sub N. Es el grado de los números del numerador. Y en el denominador es S1, S2, esta sería la expresión real, dos polos y dos pelos. Bueno, ojo también con esto. ¿Sabéis? La factorización solo es válida por el polinomio previamente normalizado. Si el polinomio no está normalizado, pues eso sería un error. Luego la existencia de la normalización. Bueno, pues aquí tomamos el módulo de argumento de H de J omega. Vamos a ver. El módulo de H de J omega será igual al módulo de K, leyendo aquí. Módulo de K por el producto de los módulos de J omega menos Z1 por J omega módulo de cada uno de los binomios menos Z2 puntos módulo de J omega menos Z i. Y en el denominador exactamente igual. Pues módulo de J omega. 1 J omega menos P2 puntos J omega menos P sub N. Producto de los módulos dividido por cociente por el producto de los módulos en el denominador. Y esto de forma compacta pues se puede representar así. Y el producto de los módulos de la J omega menos Z sub K. En el denominador, pues el producto de J omega menos P sub puesto y cambio el índice para hacerlo igual que tengo aquí, no cambia. Puedo producto en I y producto en I. Eso es lo que tenemos. No veis nada nuevo, pero estamos poniendo la lupa en lo que tenemos. Entonces ahora sí que nos interesa
ver qué es cada uno de estos factores en esa representación. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir, por ejemplo, a lo asociado al 0,1. Entonces, pues, traigo aquí, repito la figura para no complicar aquella, repito, pero solo con esta singularidad, el Z sub 1. En esta repetición del plano S, que es J omega menos Z1. Vemos que tiene una representación vectorial, porque el Z1 lo podemos interpretar como un vector plano complejo, sería este vector, el Z1, ¿no? Y ahora el J omega, pues esto sería el punto representativo a cualquier frecuencia. Obviamente, la frecuencia va a ser precisamente la variable del estudio de la amplificación nivel 3 fase. Entonces, punto genérico de la frecuencia. Pues puede representarse también como un vector. Claro, este sería el vector J omega. Y ahora, ¿cuál es la diferencia J omega menos Z1? Pues sería este vector de aquí. Este vector es el vector J omega menos Z sub 1. Y su módulo es esta distancia. Esta distancia la que vamos a llamar D sub 1. Bueno, pues con esa interpretación, esto lo podemos reescribir como módulo de K producto de las distancias a los ceros, que represento con la letra N, pero aquí lo cambio, correspondiente al numerador, N1 sería la distancia del 0,1 al punto representativo de la frecuencia. ¿Entendido? Y claro, salta a la vista que la misma interpretación podemos hacer respecto a los polos. Claro, si J omega menos ZI es la distancia al polo o al cero ZI, pues J omega menos P sub I sería la distancia al polo. Que se va a representar con la letra D. Bueno, pues interesante, es una obviedad. Pero fijaos, es como una mirada ya más en detalle a qué está ocurriendo y de qué depende la amplificación. Pues la amplificación para cada valor de la frecuencia resulta ser módulo de K, que siempre está ahí como factor constante, multiplicado por el producto de distancias a los ceros dividido por el producto de las distancias a los polos, por igual es la relación. Pero ya vamos al argumento. El argumento de H de J omega pues era igual al argumento de K. Sabemos que el argumento de K, si la K es una constante positiva, pues sería 0. Y si la constante es negativa, pues pongo. Nos resulta más conveniente más menos 180. ¿De acuerdo? Pues eso ya lo dejamos. Y ahora sería más el sumatorio de los argumentos de estos binomios, el numerador sustituyendo la S por J omega. Tanto más el sumatorio en del argumento de J omega menos Z sub I. Claro. El módulo del cociente de los módulos. Módulo de producto de los módulos. El argumento del cociente diferencia entre argumentos y el argumento del producto diferencia de suma de los argumentos. Menos el sumatorio de los ángulos formados o definidos por los argumentos de J omega menos T sub I. ¿Entendido? Y de forma compacta también, con denominación que ahora interpretaremos en la figura, argumento de la K, que es la misma idea que he dicho, argumento de la K más el sumatorio
de los ángulos I sub I y menos el sumatorio de los ángulos I sub I. Pues al azar saber simplemente en la figura cuáles son esos ángulos. Pues bueno, empecemos con el Z sub 1, que es traído aquí para interpretar lo que estamos haciendo. Pues este de aquí sería el ángulo I sub 1. ¿Veis? Este es el binomio J omega menos Z sub 1, pues esa distancia es el módulo y este ángulo respecto a la horizontal es el argumento de ese vector. Y análoga interpretación para los polos. Entonces, bueno, ahora en la figura ya podemos plantar aquí el punto representativo de la frecuencia y dibujar los elementos, tanto las distancias como veis, distancias de los ceros al punto representativo a cada valor de la frecuencia. Con la terminología que estamos utilizando, este sería el N sub 1 y el N sub 2. Este sería el ángulo I sub 1 y este es el ángulo I sub 2. Y ahora para los polos exactamente igual. Esta distancia sería D sub 1 y esta distancia sería D sub 2. Y análogamente ese ángulo sería I sub 1 y este ángulo sería D sub 1. Bueno, pues una observación, un análisis, como es obvio, pero que tiene repercusiones y nos permite sacar unas propiedades adicionales de la respuesta anterior. ¿Entendido? Bueno, pues vamos con alguna de ellas, la que yo vamos a ver, denominamos comportamiento asintótico, tanto de la amplificación de poder del espacio a frecuencias teniendo aquí. Comportamiento asintótico. Comportamiento asintótico omega tendiendo a este nivel. Pueden sacar conclusiones inmediatas. Vamos a ver qué ocurre con la H de J omega módulo, que es lo que llamamos amplificación. Les recuerdo aquí la última expresión que acabamos de demostrar, que es igual a producto de las distancias a los ceros dividido por el producto de las distancias a los polos. Eso es lo que acabamos de demostrar. Entonces, se trata de estudiar la evolución cuando la frecuencia tiende a infinito. Entonces, hagamos la siguiente representación. El diagrama de polos y ceros. Pero, dando por supuesto que este punto representativo de la frecuencia se va a infinito. Entonces, con que subamos suficientemente la frecuencia, pues el diagrama de polos y ceros, por extenso que sea al principio, pues quedará aquí resumido en una pequeña área comparada con la distancia omega que está destinada a atender. Luego entonces, todas las distancias que hemos definido antes, de polos y ceros, de todas estas distancias, por aquí esta curvatura de la representación va a hacer que vuelve. Omega, diagrama de polos y ceros representado hacia abajo,
punto representativo de la frecuencia, J omega, que va a irse al infinito, y por tanto todas las distancias que hemos involucrado en el estudio, tanto las procedentes de los polos como de los ceros, todas ellas adquirirán este aspecto. Desde el punto de vista matemático, ¿cómo se pueden considerar todas estas distancias involucradas, que son las n y distancias a los ceros y las distancias a los polos? Desde el punto de vista de clasificación de infinitos, ¿cómo se pueden considerar todas las distancias que intervienen en este cociente de producto? Fijaos que a medida que va yéndose la omega al infinito, va permaneciendo constante la distancia vertical de las extracciones. Pues, equivale a decir que cómo son estos infinitos cuando x tiende a infinito. X y x más 1. Entre ciertos infinitos cuando x tiende a infinito. Igual a. ¿Sí? Igual a. Mira, tienen por lo menos el día equivalente. Equivalente. Infinitos equivalentes. Quiere decir que el límite de su cociente es igual a 1. Son infinitos equivalentes. ¿Entendido? Entonces, claro, se llega a esa conclusión. Entiendo que hay una inclinación, pero cuando hablamos del infinito, pues vale, hay una conclusión de aquí ahora se llega a esa. Son todos infinitos equivalentes. No hay conclusión tan inmediata. Se saca esta conclusión. ¿A qué tiende este cociente cuando la omega tiende a infinito? Pues si n es mayor que n, hacer un caso así, el más frecuente, orden del denominador mayor que el orden del numerador, es decir, más polos que ceros. Pues la tendencia, ya por el primer lugar, la tendencia es a cero cuando el orden del denominador es mayor que el orden del numerador. Todos son infinitos equivalentes, por lo tanto, si hay más infinitos en el denominador, la tendencia de ese cociente de producto es cero. Tenderá al módulo de K cuando n sea igual a n. Cuando hay tantos infinitos, numerador como denominador, pues se tiende a una constante que puede ser cero. Y finalmente, tiende a infinito si el orden del denominador es inferior al orden del numerador. Ya sabemos cómo evoluciona la superficie representativa y nos interesa la curva representativa de la amplitud. Dejamos 10 minutos ahora. ¿U y n o n y n? Antes, al menos 180 grados, cero, y ahora más pi medios por 90 grados por el número de ceros del número de tonos. Fijaos que cuando ahora se pide el estudio, la obtención de las curvas de la respuesta en frecuencia, es muy importante en la representación que se haga, o sea, no solo un garabato, sino completarla y testar todas estas propiedades para detectar. Pues claro, si da una función de transferencia con igual número de polos que de ceros, pues ya sabemos que va una constante y el argumento pues tiene de esta forma. Pero la curva que tracemos tiene que cumplir esta propiedad tan importante del comportamiento asintótico en lo que respecta tanto al módulo como al efecto. Bueno,
Pues pasemos ahora a otra propiedad que va a ser el concepto de singularidad dominante. También, y por práctico, que no saben qué cosa. Singularidad dominante. Pues repito otra vez las expresiones que hemos obtenido. Módulo de H de J omega igual a módulo de A por el grupo de sustancias salvaceros dividido por el producto de las sustancias a los polos. Y también el argumento igual al argumento de A, H de omega, argumento de la constante A, más sumatorio de los I menos el sumatorio de los I. Las dos expresiones que hemos tenido. Pero supongamos lo siguiente. Pongamos un diagrama también general y ahora vamos a poner, pues, polos que no van a responder en escala a la propiedad que trato de reducir, pero con estos dos polos trato de representar que son polos bastante próximos al eje de J. Y luego, pues vamos a poner singularidades más alejadas. Es ese cero ahí, y aquí pues vamos a poner otro par de ceros complejos. Sería un posible diagrama de polos. Vamos a centrarnos en este intervalo de frecuencias de límites, pues no precisos, pero sí, pues, en las proximidades de este polo. Y tratemos, pues, de examinar cuál será el comportamiento de la respuesta en frecuencia en ese intervalo de frecuencia. Tiene como definición no cerrada, pues, que es próximo a ese polo. Estará afectado, según acabamos de demostrar, por los productos de las distancias a las singularidades y por los argumentos correspondientes que han intervenido en el desarrollo anterior. Es decir, son estas distancias, pues esta sería n sub 1, n sub 2, n sub 3, y al mismo tiempo, pues esta distancia de sub 1 y la distancia a los de polo de sub 1. Bueno, pues una propiedad. ¿De qué depende la variación de un producto cociente de distintos factores? Pues depende no de la variación absoluta de los factores, sino de la variación relativa. La obviedad, ya da cálculo numérico, pero para entenderlo, imaginar 100 por 400. Incrementamos 100 en 1, tenemos 101 por 400. Pues una variación en el producto. Y ahora imaginemos el mismo salto, pero en magnitudes mucho menores. Digamos, en 10 por 40, pues 11 por 40. Obvio que la variación entre estas dos situaciones es muy superior a la variación entre estas dos situaciones. Es lo que quiero decir que el conjunto de producto cociente, que es lo que tenemos aquí, el cociente de factores, depende no de las variaciones absolutas de los factores, sino de las variaciones relativas. Es decir, aquí es una variación del 1% y aquí es una variación del 100%. Por tanto, la variación será mucho mayor en este caso que en este, cuando la variación absoluta ha sido. Pero nosotros llevado al diagrama de polos y ceros, nos permite concluir que en este intervalo que he señalado de frecuencias, esta distancia es la que va a controlar sustancialmente la variación de las frecuencias. Porque fijaos lo que ocurre, que en este intervalo las variaciones relativas
que el resto de agentes que intervienen en la construcción de la amplificación es muchísimo menor que la variación relativa de esa distancia. Bueno, pues esa observación confiere a esta singularidad, que es un polo que podría ser un cero, el carácter de singularidad dominante. Singularidad dominante, ¿dónde? Pues en este intervalo, un intervalo donde su variación relativa es enormemente superior a la del resto de variaciones. Insisto, he dicho al principio que esto no responde en realidad a los casos donde es muy sustancial este efecto, ya los aún más próximos. Por tanto, la variación es mucho mayor. Aquí, fijaos que una variación de aquí a aquí de la frecuencia implica que esa distancia se multiplica por raíz cuadrada de 2, es decir, un 41% mayor. Y sin embargo, la variación relativa de estas distancias, fijaos que es prácticamente ni se altera, entendido dentro del contexto que estamos suponiendo. Bueno, pues eso es lo que se denomina en la bibliografía como esto es una singularidad dominante en esa zona. Y por lo tanto podemos derivar propiedades interesantes como si solo existiera esa singularidad. Pues vamos con otra propiedad. Comportamiento de la amplificación en ceros de orden de multiplicidad superior a 1. Comportamiento de ramificación en ceros de orden mayor que 1. Doy primero el resultado y después lo justificamos. El estudio lo vamos a hacer viendo las relaciones de origen, pero la conclusión es extensible mediante un simple cambio de coordenadas en las funciones de transferencia. Entonces, simplemente por simplicidad, vas a plantar un cero del origen, entonces de ponerlo en cualquier otro punto de porque las conclusiones van a ser las mismas. Bueno, pues empezamos con orden 1. El cero con el que hemos estado trabajando normalmente. Esto sería el plano S, y este es un 0, Z. 1 sería justamente del origen. Pues nos preguntamos simplemente cómo, en principio, va a ser la repercusión de este cero en la respuesta frecuencia. Pues aquí habrá otras singularidades, y entonces para ello vamos a tratar de ver cómo será la representación en este espacio tridimensional de la presencia de ese cero de la superficie módulo de HDS en un entorno de ese cero. Bueno, pues el resultado es el siguiente éxito anticipo. La superficie produce un contacto que se denomina contacto cónico. Es decir, esta sería una porción de la superficie representativa de módulo de HDS, cuyo corte, pues, daba la función de amplificación de la corriente. Pero se dice que esta superficie, cuando el cero es de orden de multiplicidad 1, presenta un contacto de tipo cónico. Un vértice ahí clavado en el cero. Pero claro, eso trae consecuencias sobre la curva de respuesta en frecuencia que, al margen de las otras singularidades, pues aquí estamos trabajando con el concepto de singularidad dominante. Si ponemos que las otras están más alejadas, pues esta será la repercusión de la curva de respuesta en frecuencia. Y la superficie de este tipo, pues al cortar por el plano perpendicular al plano S,
y que contiene el J omega, pues se produce un comportamiento, es decir, una incidencia angulosa desde este plano cuya abscisa es el reflejo. Pero, ¿qué ocurre ahora con ceros de un orden de multiplicidad superior al primero? Bueno, ya habíamos comenzado su representación cuando decíamos el diagrama de polos y ceros. Entonces aquí el orden, lo que voy a llamar L, es L1, como sería un cero de orden 2. Un cero de orden 2 se representa dos circulitos concéntricos. De orden 3, tres círculos, etc. Esto iríamos ampliando, por tanto, en círculos concéntricos, pues sea el orden del cero. Entonces, en la práctica, por supuesto que hay ceros dobles, y ceros también triples, cuádruples, quíntuples, veremos en algunos casos. Más el hecho de que nos uniamos al origen, pues también responde al caso más general, vamos a ver. Obviamente hay cero de transmisión que hemos estudiado, pero claro, el comportamiento hace exactamente. ¿Qué ocurrirá en estos temas? Pues en esos ceros lo que ocurre es que se produce un contacto de tipo parabólico. Es decir, un contacto con plano tangente. El plano tangente va a ser precisamente el plano S. El sigma, pues se produce entre contacto de plano tangente, el contacto de tipo parabólico, en el que justamente en el origen el plano S es tangente a la superficie representativa del módulo de H de S. Es interesante. Es interesante, digamos, lo que puede decirse que anticipamos. O sea, vamos a realizar también filtros paso alto. Paso alto, pues, sería uno que haga algo así. Igual que el paso bajo que hemos estudiado, pues, el momento hace algo así. Entonces, esto sería el paso alto. Pues ya de entrada sabemos que el paso alto que conseguiríamos con un solo cero nos produciría es contacto cónico, contacto cuando deseable disponer de cero de una magnitud superior para que este filtro paso alto cancelaría la componente posible. Puede ser válido en muchas aplicaciones, y lo es, pero si deseamos que cancele una determinada banda de frecuencias, pues hemos de aspirar curvas de este. Ya anticipamos que eso va a requerir el cero de orden de multiplicar superior al primer. ¿Entendido? Bueno, pues una breve justificación de este consorcio. Justifiquemos ese comportamiento. Para ello, pues, ponemos aquí el plano S de nuevo, y cero, el orden de multiplicidad, pues general E, J omega, y el orden del cero, esto del sigma, estamos en el plano S, y ahora pues, elegimos un punto representativo dentro del plano S. Que sería el número complejo S genérico, o cualquiera del plano S. Entonces, vamos a expresar ese punto en coordenadas polares mediante lo que sería ángulo azimutal, el ángulo θ, dentro del número complejo, que es el S, y R, el módulo. Lo que vamos a utilizar coordenadas polares, forma módulo azimutal, para especificar ese número. Y ahora pues, vamos a la función de transferencia. La función de transferencia que tratamos de estudiar, por la hipótesis que hemos hecho, es K
por S elevado a N. Y ahora lo que sería el resto del numerador dividido por el resto no elevado ya sabemos que aquí no va a haber, pero en el origen, a haber en otros sitios, pero esto no se va a cancelar para ese cuadrero, porque aquí tenemos el orden de la N. Bueno, pues vayamos al módulo. El módulo de H de S igual a K módulo por el módulo de S elevado a N y por el módulo de N' de S dividido por D de S. Y ahora, bueno, pues incluimos la S porque esa representación de coordenadas polares, porque fijaos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es simplemente ver cómo se acerca la superficie al origen. ¿Digo? ¿Cómo se acerca? Bajo el punto de vista, eso se llamaba en estudios de funciones de dos variables, pues el cálculo, por ejemplo, de paras radiales, y cómo se acerca a la superficie. Entonces, sigamos reconstruyendo esta superficie. El módulo de K lo dejamos igual, y ahora el módulo de S elevado a N, teniendo en cuenta que S es R por esta exponencial que tomamos sobre el módulo, pues será simplemente R elevado a N. ¿Digo? Y ahora, a esto que queda aquí, pues vamos a llamar, para simplificar el desarrollo, pues una función de la variable R y de la variable Z, que es una función de dos variables. Pues el módulo de lo que queda pues va a ser una función real, positiva, pero que cero, y que dependerá de estas dos variables, de X y de Y, de omega y de sigma, pero para jugar en esta. Lo único que sabemos es que esta función es mayor que cero. O sea, no va a ser igual a cero en el cero. Pero aquí es mayor que cero porque cumple las propiedades de esa función de transferencia. Ya que tenemos esto, evaluemos la derivada radial de R igual a cero. Derivadas radiales. ¿Qué son las derivadas radiales? Pues la derivada a lo largo de las distintas direcciones del plano. Con lo cual será la derivada del módulo de HS, la notación polar respecto a R y particularizada en R igual a C. ¿Cómo se calcula esa derivada? La derivada será igual al límite cuando R tiende a cero, que la K desde luego sale como constante. Pues función para R de cero, es decir, función que estamos examinando a una distancia R del origen, por tanto R elevado a L por la F de R θ menos la función el cero. La función cero es cero. Obviamente, la R cancela esto y esto, que no tiene problema dividido por R. Esa es la definición de derivada radial. Función que tratamos de derivar en un punto S distante R menos la función que R igual a cero, punto en el que tratamos de evaluar la derivada, dividido por el incremento que se ha dividido, entonces ya se nos sale igual a K por R elevado a N menos 1. Y que todavía límite de R tendiendo a 0 del módulo de K por R elevado a N menos 1. Entonces aquí ya se ve lo que ocurre. Aquí es igual el límite. Cuando L es
mayor que 1, L mayor que 1, el límite es 0. Es 0 para todo θ. Límite 0 para todo θ cuando L es mayor que 1. ¿Esto qué indica? Pues que la forma de aproximarnos al origen, independientemente de la trayectoria que tenemos, conducirá una derivada a cero. La condición para la existencia del plano tangente. El plano tangente justo es el plano horizontal, que es el plano. Entonces, pero para todo θ siempre queda el límite, pues la L es igual a 1, esto es 0, el límite es constante, el 1 límite del módulo de K por R elevado a L-1 y por R de R igual a 0, y ahora sería igual, si la L es igual a 1, pues módulo de K multiplicado por F de R θ. Por tanto, ese de R θ en general va a ser distinto para cada valor de θ. En la R es 0, lo importante es igual, luego distinto de 0, y además dependiendo del ángulo de llegada al origen, de lo que es compatible con el contacto hipocónico. ¿Veis? Dependiendo del ángulo de llegada, la derivada podrá ser distinta, pero lo que es cierto es que es siempre distinta de 0. Por eso se refiere al contacto cónico. ¿Pero? Bueno, por propiedad es muy importante que vamos a reflejar en un ejercicio, tanto esta propiedad como algunas de las anteriores. Vamos a ver este ejemplo de aplicación. Partimos del siguiente diagrama de polos y ceros. Pues a lo largo de esta línea, puesto que este es el origen, este es el J omega, vamos a definir las siguientes singularidades. Dos pares de polos complejos conjugados. Dos pares de polos complejos conjugados. Y vamos a colocar un cero doble. De momento, nada más. 4, 4. Y ahora aquí vamos a insertar lo que habíamos ya visto en algún ejercicio como cero de transmisión. Lógicamente el diagrama debe ser simétrico, pero si hay un cero en el eje J omega, pues le va a haber también uno complejo conjugado de la frente. Pero pongamos algunas letras, es omega 1, omega 2, la parte imaginaria de esos polos, el P sub 1, realmente este es el P sub 3, porque este será el polo P sub 4 y el P sub 2. Complejos conjugados, P1, P2, P3, P4. Dos pares de polos complejos conjugados. Bueno, pues primero se pide hacer un trazado cualitativo de la curva de amplificación. Y dada ese diagrama de polos y ceros, lo primero que se pide es hacer un trazado cualitativo de la curva de amplificación. Y entonces, para ello, pues no viene
de más repasar la idea del relieve representativo. Nosotros ponemos el plano S en posición horizontal, este sería el S sigma, y trasladamos aquí las distintas singularidades. Pues aquí tendríamos estos dos polos en las frecuencias negativas, estos otros dos polos en las frecuencias positivas, son las frecuencias omega 1 y omega 2 que hemos puesto, y aquí añadimos, por una parte, lo que sería el cero de transmisión, por su representación tanto a frecuencias positivas como negativas, omega zeta, omega del cero de transmisión, y aquí no nos olvidamos del cero doble. ¿No? Bueno, repasando, para hacer ese primer trazado cualitativo, pues recordamos las propiedades básicas. En cada polo, pues se va a levantar una elevación infinita, asintótica, hacia esa vertical definida por el polo. Aquí tendríamos las cumbres infinitas que van a determinar precisamente la superficie. La cadena montañosa a la cumbre pues centrada en el polo correspondiente. Y aquí, como hay un cero doble, pues habrá un punto de contacto, pero ya sabemos que el contacto va a ser de tipo parabólico, un plano tangible. Y va a ser un contacto pues más suave que el contacto anguloso asociado a ese contacto cónico. Y luego aquí habrá también contactos de la superficie, pero que van a ser contactos de tipo anguloso, tipo cónico, porque son ceros de orden de multiplicidad 1. ¿No? Y claro, como hemos visto en casos más sencillos, pues aproximadamente en el enlace de los polos, pues habrá elevación. De que se puede ya sacar un perfil aproximado del relieve. Esto, claro, lo habíamos llamado trazado cualitativo. Y exageramos el contacto ese parabólico, otra elevación cumbre primera y cumbre segunda. Y aquí, por supuesto, respetando el cero que se debe. Entonces aquí lo veis como emerge lo que sería la curva de respuesta en frecuencia, en la que provoca pues este corte de la superficie anterior, que recordando era el módulo de la H de S. Y ahora, claro, nos quedamos simplemente con la amplificación, que es el módulo de la H de J omega. Bueno. Ello nos conduce pues directamente al trazado cualitativo. El cualitativo que ya solo es para frecuencias positivas, pero que tiene connotación de tipo práctico, como hemos repetido tantas veces. La información a frecuencias negativas es redundante, pero desde el punto de vista teórico pues tiene su importancia. ¿Qué podemos decir? Vamos a ver, cero doble. Vamos a poner aquí los puntos representativos, la omega 1, la omega 2, la omega zeta, que va del cero de transmisión. Por tanto, ahí se va a notar aproximadamente, el máximo no va a estar necesariamente ni en omega 1 ni en omega 2, pero sí que por las cercanías. También surge la idea del polo dominante en la posibilidad de sus polos. Entonces, lo que podemos asegurar es contacto aquí de segundo orden.
tanto con tangente, plano tangente y por tanto recta tangente. Claro, pues la J omega está en el plano S, por tanto, tangencia. Derivada 0 en el origen. Elevación coincidente aproximadamente con la omega 0. No va a bajar mucho el relieve entre las dos montañas por influencia relativa entre las dos cordilleras. Si hay montañas muy juntas, al cortar por ese plano, no baja hasta el nivel del mar, del corte, sino que están influyéndose las dos elevaciones mutuamente. Entonces, contacto obligado con el cero. ¿Veis? De tipo cónico. Pues antes, claro, cuando estudiábamos ese contacto de tipo cónico, hablábamos de un entorno del origen. Entonces, claro, para que nos escapemos del punto en el que está el cero, claro, no sigue el rígido de cónico, sino que hace un rula para adaptarse al resto de rellenos. Bueno, y luego aquí, elevación. Y por aquí, ¿qué ocurre? ¿Cuál sería la evolución? ¿Cuál sería la evolución a altas frecuencias después del cero de transmisión? Va a tender a cero, ¿Por qué? porque tiene un efecto. ¿Cómo? Porque si no, no sería estable. A garantizarla simplemente viendo este desarrollo de polos y ceros. ¿Y a dónde va? ¿Al módulo de K? ¿Cómo? ¿Al módulo de K? Al módulo de K, ¿por qué? Que hay un número de polos de cero. Y la vida. Estamos claro. El comportamiento arquetípico, efectivamente. Vemos aquí que hay 4 ceros y 4 polos. Es uno de los casos que acabamos de estudiar en el comportamiento asintótico. Luego entonces veis, hemos ampliado el conocimiento que teníamos. Entonces, la evolución a altas frecuencias, lo que se entiende como comportamiento asintótico, esta curva de amplificación, módulo de h de j omega, que tiende al módulo de k cuando la frecuencia es invertida. Hasta ahora, sabemos que hemos aportado pues, directamente el concepto de singularidad dominante, aunque las más importantes son las evoluciones asintóticas, en este caso de la amplificación. Tiene una constante a un lado y a otro, precisamente por motivo de la igualdad de polos y de ceros. Ahora una pregunta. ¿Y si esto no nos interesara? Es decir, esto requeriría una aplicación real, pero que sería un filtro paso de banda. ¿Y esto qué es? Es un circuito que amplifica, no deja pasar la componente continua y atenúa bastante las señales sinusoidales de baja frecuencia. Es mejor que fuera así, que ya tiene 2 ceros, esto mejora el comportamiento si nosotros queremos suprimir esa banda de frecuencia. Amplifica esta notablemente. Más cuanto más acercáramos los ceros a la isotomía. Cancela, digamos, ese cero se puede utilizar en la práctica, o bien para cancelar aquí una señal interferente, que la anularía totalmente, o para forzar lo que se llama banda de transición. Pero luego queda esto. Entonces esto puede no satisfacer los requerimientos de determinada amplificación. Entonces, ¿qué haríamos para conseguir algo así? Es decir, lo que hemos conseguido a bajas frecuencias y frecuencias intermedias, que se mantuviera más o menos, pero conseguir esa restricción del comportamiento asintótico. Añade algún punto.
Pero no, Otro polo. 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 Punto de la distancia de los ceros dividida por punto de la distancia. Polos. Tenemos una curva que sea constante, vaya a cero, pues, que por el infinito más en el denominador. Entonces, hace falta un polo más, por lo menos. Es decir, para que haya no igual número de ceros que de polos en esta situación de partida, sino que domine el número de polos. ¿Entendido? ¿Y dónde pondríamos el polo? Bueno, pues el polo, por eso he roto aquí el eje, pues, podríamos poner, si es uno solo, tiene que ser real. Negativo, por supuesto, para que no altere la estabilidad. Y entonces, bueno, pues ahí hay un compromiso. O sea, pondríamos el polo lo suficientemente lejos para que no altere lo que hemos conseguido por esta forma. ¿Entendido? Pero sí altere lo que nos interesa, que es el comportamiento psicótico. Esa sería la solución. Si poniendo un polo más, pues conseguiríamos con ese polo. Estamos en 4, pues esta sería la incidencia del polo adicional que conseguiría invertir esa tendencia y tener una constante que tendiera a una AP. Bueno, nosotros, como hemos enriquecido nuestro conocimiento, y ahora no lo vieron y ahora va por los ceros, contando los polos y los ceros, viendo el balance de unos y otros, pues conocemos cómo va a evolucionar primero la superficie y por añadidura la curva de respuesta en frecuencia con ese motivo y con el aspecto tan importante de los ceros de orden de multiplicación, pero sobre todo, ya digo que se utiliza bajas en cero del origen. Bueno, siguiente. ¿Cuál sería una posible función de transferencia? La forma, en principio, porque no hemos dado aquí parámetros, ¿cuál sería la expresión de una función de transferencia compatible con este diagrama de conocimiento? Este paso del primer capítulo. Vamos a ver, que igual a la constante K, suponiendo que vamos a normalizar los polinomios simplemente. Ahora, en el numerador que tenemos los ceros, obviamente. Entonces, el primero, en el orden 2, es al cuadrado. Ceros de transmisión, ojo con este, ojo con este. S2 más la omega zeta al cuadrado. Ojo con eso. Yo os lo pongo aquí entre paréntesis, S2 más omega zeta igual a 0, resolviendo la ecuación, pues nos genera precisamente lo que buscamos. Es igual a más menos j omega z. Eso, S al cuadrado más omega z al cuadrado, es el cero de transición, arriba y abajo. Y ahora en el denominador, ¿qué tenemos? Pues en el caso inicial tenemos dos términos cuadráticos, es decir, uno que englobe estos dos polos y otro que englobe estos otros dos. Por tanto, pues S2 más 2i omega 1 omega 0,1 por S más omega 0,1 al cuadrado, multiplicado por S2 más 2i omega 0,2 y 2 por S más omega 0,2 de forma normalizada, y ahora lo explicaríamos aquí, pero conociendo si nos dan los valores numéricos de los polos, pues ahí sabemos deducir directamente la omega 0 correspondiente, el psi correspondiente, para tener una forma más acomodada a lo que estamos viendo. Y con el último añadido que hemos hecho para conseguir esta curva, pues tendríamos el S más el polo subíntegro. Tanto un polo real y dos pares de polos supuestos puntuales
sabiendo El coeficiente de amortiguamiento. ¿Eh? Coeficiente de amortiguamiento. Se llama así. puedo, Secas. por el procedimiento